¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Detrás de un árbol grande apareció el lobo, de hambre y gritando: ¡Cerditos! ¡Me los voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que así estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló: ¡Cerdito! ¡Ábreme la puerta! No, no y no. No te voy a abrir. Pues si no me abres, soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y sopló con toda su fuerza. Sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Cantaban desde dentro los cerditos. ¡Cerditos! ¡Abridme la puerta! No, no y no. No te vamos a abrir. Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. La madera crujió y las paredes cayeron. Los cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano mayor. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz. Cantaban desde dentro. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los 3 cerditos más que nunca. Y frente a la puerta dijo: ¡Cerditos! ¡Abridme la puerta! No, no y no. No te vamos a abrir. Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía derribarla. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío, salió huyendo hacia el lago. Caperucita, para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque. De repente vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca: ¿A dónde vas, Caperucita Roja? Voy a casa de mi abuelita, le llevo un bizcocho y miel. Puedes tomar este camino y yo tomaré el otro. A ver quién llega antes. El lobo, que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela mucho antes que Caperucita y llamó a la puerta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondite. Por fin consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir. Se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato llegó Caperucita, muy contenta. Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para mirarte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita,
¿Qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. ¿Todo había terminado? No. Mientras, un leñador había visto cómo el lobo entraba en casa de la abuela, y desconfiado quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó, con el rabo entre las piernas. Cada especie tiene sus propios enemigos. Nosotros tenemos uno muy feroz que cuando tiene hambre, y casi siempre la tiene, resulta verdaderamente terrible. Este enemigo nuestro es un lobo que vive no muy lejos de aquí. Mamá Cabra cerró la puerta y se fue a comprar, sin saber que no lejos de allí el lobo observaba su marcha con interés. Los cabritillos empezaron a jugar. Al poco, alguien llamó a la puerta. Una voz ronca se dejó escuchar. Abrid, hijitos, que soy vuestra madre. ¿Nuestra madre? No creo que seas nuestra madre. Ella tiene la voz dulce y tú la tienes ronca. Es que me he constipado un poco. Andad, hijitos, abrid la puerta de una vez. No, no te abriremos. Eres el lobo. Contrariado, el lobo corrió a un gallinero y robó algunos huevos para aclararse la voz. Al rato, con la voz ya suavizada, llamó a la puerta otra vez. ¿Quién es? Abrid, hijos míos, soy mamá y vengo muy cansada. Enséñanos la patita para que estemos seguros de que eres tú. El lobo mostró una pata áspera y negra. No te abriremos. Vete, tú eres el lobo. Pensando, se le ocurrió una idea. Se fue corriendo al molino y se cubrió las patas de harina hasta que quedaron tan blancas y suaves como las de Mamá Cabra. Y así regresó a la casa de los cabritillos. Hijos míos, soy vuestra querida mamá. Ya estoy de vuelta. Abridme pronto. El lobo, muy contento, mostró la pata por debajo de la puerta. Era tan blanca y suave que los cabritillos no dudaron más y abrieron la puerta creyendo que era su mamá. Vaya susto se llevaron al ver entrar al lobo. Aunque intentaron esconderse, el lobo registró toda la casa y se los fue comiendo uno a uno. Solo el más pequeño se salvó. Se había escondido en la caja del reloj. El lobo, que había comido tanto, sintiendo sueño, se echó a dormir bajo la sombra de un árbol. Pero Mamá Cabra, acompañada de su hijo menor, se internó en el bosque en busca del lobo. No tardó en encontrar al malhechor, dormido aún bajo los árboles. Sin pérdida de tiempo, sacó una tijera de su delantal. Muy despacito le cortó la barriga y todos sus hijitos salieron vivos y contentos de volver a ver a su mamá. Corred al río y traed 6 piedras bien grandes. Los cabritillos obedecieron y Mamá Cabra llenó con ellas la barriga del lobo, cosiéndola después. Al poco, el lobo despertó y como tenía mucha sed, se dirigió al río para beber. Cuando llegó y se agachó para saciar su sed, el peso de las piedras lo arrastró al fondo, de donde no pudo salir más. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuentos infantiles. Y el lobo feroz.
Los tres cerditos. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa. Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. Y delante de la segunda casa llamó a la puerta, pero el segundo cerdito no le abrió. Y el lobo sopló y sopló, y la cabaña se fue por los aires. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó. Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Caperucita Roja. Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada y preguntó: Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Muy bien. Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita, que comenzó a pedir auxilio. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, que me pilla! Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí. Muerto de miedo trató de escapar, pero no lo consiguió. El cazador lo retuvo hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. 7 cabritillos, pero quien entró por ella fue el lobo. Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse. Pero el lobo los fue encontrando y se los fue comiendo uno detrás de otro. Pero el pequeño, el que estaba en la caja del reloj, afortunadamente consiguió escapar. Muy poco después volvió Mamá Cabra. Llamó a sus hijos, pero nadie respondió, hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, la madre lo sacó de allí y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido. La mamá cabra, muy angustiada, salió de la casa seguida por su hijito. Abrió la barriga al lobo e inmediatamente el primer cabrito asomó la cabeza y después todos los demás, que estaban vivos ya que el lobo se los había tragado enteros. Se dirigió hacia un pozo para beber agua, pero cuando se inclinó para sacar agua, quedándose atrapado sin poder salir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El lobo feroz. Los tres cerditos. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Pero el segundo cerdito no le abrió y el lobo sopló y sopló y la cabaña se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Os soplaré y tu casa tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo: «Sopla lo que quieras, pero no la abriré». Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa
era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los 3 cerditos como fuera, pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Caperucita Roja. Cuando la abuela vio al lobo, tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta. El lobo tenía mucha hambre y decidió esperar a Caperucita para comérsela. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en su cama. Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada y preguntó: Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita, que comenzó a pedir auxilio. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, que me pilla! Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo que pasaba. Cuando el lobo vio al cazador, muerto de miedo trató de escapar, pero no lo consiguió. El cazador lo retuvo hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. Los 7 cabritillos. Muy poco después volvió Mamá Cabra. Llamó a sus hijos, pero nadie respondió, hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, la madre lo sacó de allí y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido. La mamá cabra, muy angustiada, salió de la casa seguida por su hijito. Cuando llegó al prado, encontró al lobo tumbado junto al árbol. Entonces sacó de su delantal unas tijeras, aguja e hilo. Abrió la barriga al lobo e inmediatamente el primer cabrito asomó la cabeza y después todos los demás, que estaban vivos ya que el lobo se los había tragado enteros. Cuando el lobo se despertó, se levantó, se dirigió hacia un pozo para beber agua, pero cuando se inclinó para sacar agua, quedándose atrapado sin poder salir. Y llenos de alegría, bailaron con su madre alrededor del pozo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.